Hay personas que no saben mi nombre, pero me dicen el caballero canoso que toca el piano. ¿Cierto? Claro. Voy a mencionar esto porque algo tengo en mi corazón y quiero decirlo. Quiero compartirlo con ustedes. Fíjense que yo sacar la cuenta, llevo alrededor. ¿Cuántos tienen aquí? De verdad, sí, cuando estén chamullando. Menos de 45 años. Levanten la mano, los que tienen menos de 45 años. Es una iglesia relativamente mayor esta vez. Ya. Bajen la mano. Fíjense que antes que ustedes nacieran yo ya tocaba el piano. Sacaba la cuenta y llevo 46 años tocando el piano para el Señor. No lo toco bien, yo sé. No, sí, es verdad. Hay otros que tocan mejor que yo. Mucho mejor que yo. Ayer fueron a un concierto de un caballero que tocaba mejor que yo, ¿cierto? Mucho mejor que yo. Y fíjese que, pero 46 años llevo tocando el piano para el Señor y ha sido una bendición en mi vida. No porque usted se acerque de repente y me diga que Cristo toca. No, porque eso no es lo que yo espero que usted me diga. Es lo que yo espero que con el piano que yo toco usted alabe al Señor. Y usted sienta gozo en su corazón y se edifique. Pero ahora voy a sacar el sombrero pianista, voy a poner el sombrero del diácono. Fíjense que mi corazón se entristece cuando veo que nuestro grupo de alabanza de repente tiene altos y bajos. Y yo veo que de repente Cedita sufre ahí para poder apuntarle con la canción. Y yo felicito a Cedita que se sacrifica y se esfuerza por servir al Señor en eso. Y yo quiero decirle a nuestros músicos, a nuestros jóvenes, que no se cansen de servir al Señor en la alabanza, porque es un ministerio muy importante. Porque el Señor edifica a la congregación a través de la música. Y el Señor, cuando tocamos el piano, o tocamos la guitarra, o cantamos, estamos predicando y estamos ministrando a la congregación. Podemos tener algunas dificultades de pronto, pero no nos cansemos de servir al Señor con los dones que el Señor nos ha dado. Y que el Señor nos dé la fuerza, nos dé, ¿cierto?, el deseo de servir a través de esos dones que el Señor nos ha dado. Y nuestro trabajo debe ser cada día perfeccionarnos para hacerlo mejor. Y que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para que tengamos un lindo grupo de alabanza como lo hemos tenido acá. Que siga sirviendo al Señor, que siga ministrando esta iglesia con el solo propósito de agradar al Señor. Y de no ser de ninguna otra razón que no sea servir al Señor con los dones que Él nos da. Porque la iglesia se va a bendecir, el Señor se va a agradar, y los que lo hacemos nos gozamos y también crecemos y nos bendecimos, ¿cierto? Así que yo animo a la congregación para que oremos por nuestros jóvenes también, ¿cierto? Nuestros jóvenes deben crecer y desarrollarse en el servicio al Señor. Deben crecer y desarrollarse para relevar a las generaciones viejas. Yo llevo 46 años tocando el piano, pero va a haber un día que me voy a caer muerto ahí. Y tendrá que haber otro que toque el piano, ¿verdad? Tiene que levantarse otro pianista para que sirva en eso, ¿verdad? Y esa es mi tarea, buscar a otro pianista. No sé, no he descubierto todavía ninguno aquí que le guste mucho el piano, pero y a los que les gusta de repente no son muy constantes. La música requiere de disciplina, requiere de sacrificio, requiere de constancia. ¿Cuántas horas ensayaba el pianista de ayer, hermano Carlos? 10 horas. 10 horas diarias ensayando un músico de élite para poder servir, para poder tocar bien. Requiere de sacrificio, no es fácil la tarea. Es glamorosa pararse adelante, tocar el piano. Y es lindo que se acerquen los hermanos y nos digan, usted me inspira con el piano. Pero requiere de esfuerzo, requiere de disciplina, requiere de práctica. Así que con el sombrero de diácono, yo les digo a nuestros jóvenes, ¿cierto?, que no flaqueen, que sigan adelante y que los necesitamos aquí tocando y cantando y alabando al Señor, para que la iglesia siga, ¿cierto?, teniendo este ministerio tan lindo que es de la música. ¿Cuántos se bendicen? Levanten la mano cuando cantamos. Todos. Todos. Los necesitamos acá. No queremos que se nos canse, no queremos que se nos aburra tocando para el Señor. Me saco el sombrero de diácono. Ahora, y ahora le pongo el sombrero del predicador, que no soy tampoco, pero el Señor utiliza a veces a los más indignos para las obras más nobles, ¿cierto? Tampoco soy un predicador, pero el Señor me puede utilizar si yo estoy dispuesto a servir. ¿Cuántos piensan que el mundo está malo? Levanten la mano. Hagamos una encuesta aquí. El mundo lo escuchan bueno. El mundo lo escuchan bueno. Ya.
Fíjese que si miramos las noticias nos damos cuenta que el mundo no está muy bien que digamos, ¿cierto? La gente en quien más confiamos se nos echa a perder, se nos corrompe, ¿cierto? Y aquellos que nosotros decimos, este tipo sí que va a solucionar el problema, después nos damos cuenta que el tipo lo elegimos para que sirva para algo y ese tipo se aprovecha de aquello y saca partido personal. Y se olvida para lo cual fue elegido, ¿cierto? Entonces vemos que no podemos confiar en el mundo, porque el mundo está haciéndose pedazos, políticamente, socialmente, moralmente. Y si miramos hacia el exterior, ¿cierto?, por la ventana de las noticias, nos escandaliza, nos duele, ¿cierto?, mirar a veces las noticias, nos deja con depresión ver las noticias. ¿O no le pasa a usted? Sí. A mí me pasa, fíjense que a veces prefiero escuchar música. A veces prefiero escuchar música que ver las noticias. Porque me deprime ver las noticias. A todos nos pasa. Fíjense que le tengo una pocha mala noticia. Eso no ocurre solamente hoy día. Ocurre desde los comienzos de la historia del hombre. El hombre ha sido malo desde su creación. El hombre tiene tendencia al mal desde que fue creado por el Señor. Y ha habido épocas en que el hombre ha sido demasiado malo y pareciera que esa es una de estas. ¿Cierto? Esta época que estamos viviendo, vemos que por todos lados, todos hacen el mal. Y no podemos confiar en casi nadie. Fíjese que vemos que incluso los más religiosos, a veces nosotros mismos caemos en faltas terribles. Yo le digo, veo, a veces miramos a los vecinos, nos escandalizamos de nuestros vecinos católicos, siempre decimos, mire, los curitas de repente también hacen cosas terribles, son la gente en quien más las personas confían, ¿cierto? Están ahí para sanar al pueblo, para guiar al pueblo en los caminos de Dios. Pastores también. Sin ningún lejos, ¿verdad? Aquí en nuestra propia denominación, en los bautistas, en los pentecostales, en todas las denominaciones evangélicas también se cuecen habas, como decimos acá en Chile. Entonces, fíjese que la gente en quien más confiamos a veces es la que más nos falla. Porque este mundo está corrompido. Porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza somos malos. Y fíjese que si el hombre no se acerca a Dios, este mundo va a llegar al punto en que leyó nuestro hermano Tito, ¿cierto? Ahí en Génesis capítulo 6. Búsquelo usted ahí, vamos a buscar primero 5, 28 y 29. Y después vamos a tener abierto el capítulo que sigue, ¿cierto? El capítulo 6. Fíjese que esto mismo que estamos viviendo ahora, este mismo análisis que yo estoy haciendo, lo hicieron en la época antiquísima, poquito después de Adán nomás, unos cuantos cientos de años después de Adán. La gente miraba para el lado y se daba cuenta que el mundo se estaba cayendo a pedazos, porque todas las personas hacían solamente el mal. Era como una cosa increíble de que las personas tenían mucho más interés en buscar lo malo que lo bueno, en hacer lo malo que lo bueno. Y pareciera que ahora en la actualidad, yo hablaba con mi clase de los jóvenes y les decía, lo que ocurrió en aquella época también ocurre ahora. Eso quiere decir que el ser humano es su naturaleza, ser así. Pero llegó un punto, ¿cierto?, en aquella época en que está el Génesis capítulo 5, fíjense que los primeros 5 capítulos del Génesis son unos cuantos cientos de años de la historia humana. Y fíjense que ya el mundo no tenía vuelta. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Este mundo ya no tiene vuelta. ¿Cierto? Claro. Fíjense que miramos alrededor y decimos, no, este mundo no tiene vuelta. Y parece que fuera tan difícil cambiar las cosas. ¿Cuánto hemos visto, ¿cierto?, las noticias respecto de las cosas morales que pasan en nuestro país? De las nuevas leyes que se están aprobando en nuestro país en relación con la moral, que es permisivo, que es abierto, que se le llama liberal, pero que en el fondo contradice profundamente la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y decimos, este mundo no tiene vuelta. Ya en aquella época, el Señor también estaba mirando al mundo y pensaba lo mismo. Este mundo ya no tiene vuelta. Pero fíjense que siempre el Señor nos deja una luz de esperanza. Siempre. Y esa luz de esperanza
siempre el Señor la ofrece al mundo entero, pero el mundo no quiere la luz, le gusta la oscuridad, porque en la oscuridad se pueden hacer cosas mejores, ¿cierto? Más entretenidas que lo que se puede hacer a la luz. Y fíjese usted que leamos el versículo 28 y 29 de Génesis, capítulo 5. Dice, vivió Lamec. Lamec era un viejo que vivió hace muchos años, decía 182 años. Fíjese que tenía 182 años, era bien viejito, más viejo que todos nosotros. 182 años. La hermana María dice que tiene un hermano de 92. Tenía el doble de la edad de su hermano, fíjese. Y ahí recién tuvo un hijo, mire. Tuvo un hijo a los 182 años. Y dice que llamó su nombre Noé. Noé. Y fíjese que dice además que cuando le puso ese nombre, se lo puso por una razón. Porque ya estaba cansado del mundo en que vivía. Estaba cansado del mundo en que vivía porque era un mundo de sacrificio, de trabajo, de dolor, de maldad. Entonces cuando nació ese niño, y nos pasa a todos los que somos padres, ¿cierto? Siempre pensamos que el hijo que viene va a ser mejor que todos los que estamos. ¿Cierto? Claro. Pensamos, este niño sí va a ser la salvación de la familia, ¿cierto? Porque este va a hacer todas las cosas que nosotros no hemos hecho. Y esa es nuestra expectativa cuando tenemos un hijo. Y lo criamos con esa idea, ¿cierto? De que sea mejor que nosotros, que nos supere. Y Lamec pensó lo mismo. Cuando nació Noé, dijo, este niño le vamos a poner Noé porque el nombre Noé justamente significa alivio, ¿no? Entonces, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Si usted se queja actualmente que trabaja mucho y que es muy sacrificado, yo soy uno de ellos. Dentro de muy sacrificada la pega que hace, sepa también que ya Lamec trabajaba y muy duro y se quejaba también de lo duro que trabajaba para poder vivir. ¿Ya? De nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Porque si acuerda usted cuando el hombre desobedeció, Dios le dijo, ¿cierto? De aquí para adelante, mi amigo, usted se las arregla solito. Y si quiere comer, trabaja, ¿cierto? Y si quiere trabajar, trabaje duro, porque la pega es dura. Y es sacrificada, hay que levantarse tempranito, ¿cierto? Muy tempranito. ¿A qué hora más, Julia? A las 5 de la mañana se levantan las Julitas para trabajar. Eso es muy duro, es muy sacrificado. Yo me levanto un poco más tarde y está de noche todavía. Está de noche todavía, ¿cierto? Caminamos de noche. Es dura la pega, es duro el trabajo. Pero el Señor nos puso ahí no porque éramos buenos, sino porque hicimos lo malo. El hombre ha hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y dice que entonces Lamec tenía la esperanza de que este chiquillo que tuvo, este guapo, este varoncito, ¿cierto?, fuera el instrumento de Dios para aliviarle la carga de lo difícil que era el mundo en que vivía. Y era su expectativa, y es la expectativa que todos tenemos, ¿cierto?, con nuestros retoños. A veces cumplen, a veces no, pero por lo menos lo deseamos y hacemos el intento. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene importancia esto, cierto? De que si vivimos en un mundo terrible, tiene que ocurrir algo que haga cambiar las cosas. Todos queremos que las cosas cambien, ¿o no? ¿O nos gusta vivir así? Nos gusta que nuestro mundo se derrumbe, que nuestros políticos sean corruptos, que nuestros religiosos sean pervertidos, que la gente robe, que la gente engañe, que la gente asalte, que la gente mate, que sean irresponsables, que nuestras adolescentes estén embarazadas, que tengamos muchos niños sin padres. ¿Nos gusta eso? No nos gusta. ¿Qué quisiéramos? Que cambie, ¿cierto? Que cambie, que haya un cambio en nuestro mundo. Y ese cambio, ¿cierto?, solamente lo puede generar Dios. Pero tiene que haber algo aquí en la tierra que ocurra para que ese cambio se produzca, ¿cierto? Primero, la voluntad de Dios es que cambie. Dios no quiere que vivamos en un mundo terrible. Dios no quiere que vivamos en un mundo corrupto.
Pero sí, él cuando quiere hacer el cambio, siempre llama a alguien, ¿cierto? Para que sea su instrumento de cambio. Y en la antigüedad llamó a muchos hombres, entre ellos llamó a Noé. Pero vamos a ver que a Noé lo llamó por una razón muy especial. No lo llamó porque se llamaba Noé. Fíjese que en esa época los nombres tenían una importancia muy grande. Todos los nombres significaban algo, tenían una razón de ser, y uno se llamaba de una manera porque había una razón para llamarse así. ¿Sabe usted el significado de su nombre? Yo una vez investigué el mío y dice que significa lobo famoso. No sé si tengo algo de lobo o de famoso, pero eso no tengo nada. Eso significa por lo menos, ¿no? ¿Alguien conoce el significado de su nombre? Sí. ¿No? ¿Nadie? Sí. ¿Sí? ¿Conocen? Sí. Por ejemplo, ¿qué significa Juan? No sabemos. Fíjese que el nombre significaba mucho en esa época, significaba algo, ¿no? Como le digo, yo nunca me he dejado llevar por el nombre, el significado de mi nombre, porque no sé cómo sería ser lobo, y de famoso no depende de mí, ¿no? Claro, soy bien anónimo. Ahora, fíjese que a propósito del nombre, ¿cierto? El nombre de Noé ya era una señal de que este niño, este hombre que fue creciendo y desarrollándose y todo, podría ser una luz de esperanza para su familia y para el mundo en que vivía, ¿cierto? Ahora, el mundo que le tocaba vivir a Noé era difícil. Dios estaba a punto de destruirlo, porque no tiene vuelta, dijo Dios. Este hombre, el hombre que yo creé, no tiene vuelta. Hay que hacerlo de nuevo. Yo creo que el Señor pensaba hacer borrón y cuenta nueva. Pero de repente mira y ve que este niño que tuvo la mente había crecido y se da cuenta de una cosa importante. Y ahí está lo que tenemos que mirar. Noé creció y pase ahora al capítulo 6, del versículo 9 para adelante. Dice así, ya lo leyó el hermano Tito, pero mire, estas son las generaciones de Noé, ya estamos hablando de las generaciones de Noé. Dice, veamos la descripción que se hace de Noé ahí en la Biblia. Versículo 9. Dice, Noé, varón justo. Después dice, era perfecto en sus generaciones. Y lo último que se dice, con Dios caminó Noé. Ahí estaba el perfil, hablando en términos modernos, el perfil de Noé. Eso salía en su Facebook, en su muro. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Y ahí está el secreto para que el Señor lo escogiera a él, para cambiar el mundo que estaba desintegrándose. ¿Se fijan? Ahora, nosotros nos lamentamos y nos quejamos del mundo que nos tocó vivir. Aplaudimos, ¿cierto?, el mundo tecnológico, ¿no? Decimos, qué bueno que vivimos en esta época, que podemos tener tanta tecnología a la mano, tan fácil todo. Pero lamentamos el mundo social, el mundo moral, el mundo político, incluso el mundo religioso. Lo lamentamos. Pero fíjese que si Noé se hubiera hecho algo parecido a nosotros, de haberse quejado del mundo en que estaba y haber dicho una cosa que yo he escuchado a muchas personas decir, ¿qué le vamos a hacer si las cosas son así ahora? ¿Cierto?
todos lo hacen. Y comenzamos de a poquito a mimetizarnos con el mundo que nos rodea. ¿Cierto? Y de a poquito comenzamos a caer en el mismo juego de las cosas que criticamos de afuera. Y comenzamos en lo pequeño a hacer lo mismo que otros hacen en lo grande. A lo mejor no recibimos muchos millones de parte de una empresa para nuestros fines particulares, pero a lo mejor sí hacemos trampa de repente en algún negocio pequeño que nosotros hacemos. O colaboramos para que otro lo haga en beneficio nuestro, ¿cierto? Yo le voy a decir una cosa tan pequeña como de repente comprar sin boleta. Fíjese, es un tipo de corrupción. Aquí tenemos un experto del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Eso es un tipo de corrupción. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? ¿Se fija? Entonces nos empezamos a mimetizar con el mal que ocurre en nuestro mundo. Y comenzamos en vez de diferenciarnos del mundo, comenzamos a parecernos al mundo. Y hay cosas de que ocurren en el mundo que nos gustan y quisiéramos también hacerlas. Y cuando comenzamos a hacerlas, comenzamos a justificarlas. ¿Cierto? Comenzamos a decir, si no es tan malo. Oye, pero si están muchos tiempos. ¿Has escuchado eso? Están muchos tiempos. La juventud de ahora. ¿Has escuchado eso? La juventud de ahora. No, pero es que antes, en la época de nuestros abuelos, era así, pero ahora no, ahora es distinto. Es distinto. Si los cabros se aman, no importa, ¿cierto? ¿Para qué van a esperar hasta el matrimonio? Total, con que se quieran está bien. Aparte que todos lo hacen. ¿Sí o no? Y comenzamos a justificar lo que ofende o lo que el Señor reprueba. Y en vez de ser, ¿cierto?, esa luz de esperanza para que este mundo cambie, somos contribuyentes para que el mundo se siga corrompiendo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Fíjese que, ¿qué hizo que Noé se salvara de esta ira de Dios que tenía con el hombre perverso? Su comportamiento, su rectitud. Él se diferenció de la gente de su época. Nosotros le tenemos terror a ser distintos al mundo que nos rodea. Le tenemos miedo a ser distintos al resto. Tenemos miedo de que nos miren como bichos raros. ¿Cierto? Entonces, a veces eso nos hace ser débiles cuando deberíamos ser fuertes. Cuando en el lugar en que el Señor nos puso, y nos puso con un propósito, ¿cierto? El mundo tiene prácticas que nosotros sabemos que no agradan a Dios. A veces nosotros nos sumamos a esas prácticas para que no nos marginen, para que no nos dejen fuera o para que no nos encuentren que somos raritos. ¿Cierto? Eso nos pasa. Y eso es una debilidad. Pero fíjese que la Biblia nos dice que Noé se diferenció de la gente de su época. Él fue distinto. Y era tan igual o peor que lo que tenemos ahora. Era tan difícil como lo es ahora. Entonces algunos hermanos a veces me han dicho, es muy difícil ser creyente el día a día, hermano. Porque usted no conoce a mis compañeros de trabajo. O usted no conoce a mis vecinos. ¿Y cómo serían los vecinos de Noé? ¿Y cómo serían los compañeros de trabajo de Noé si el Señor quería borrarlos de la faz de la tierra? ¿Me entiende? Era difícil. Y Noé dice que se diferenció de la gente de su época. Al punto que Dios se fijó en Noé. Se fijó en Noé y lo vio, ¿cierto?, como alguien diferente. Y fíjese que Noé fue llamado por el Señor a hacer un trabajo
importante en cuanto a la salvación de la raza humana. Fíjese que él fue el nuevo nacimiento de la raza humana, porque en él comienza, ¿cierto?, una nueva generación. Y ¿qué cosas, qué características? Primero, un hombre justo, un hombre perfecto, dice la Biblia, en medio de su generación, y caminó con Dios. Es curiosa esta expresión, ¿no? Caminó con Dios. ¿Qué significaría eso? A mí me suena como que Noé no era bueno el día domingo. ¿Me entiendes? Claro, no era bueno el puro día domingo de 10 a 12 o de 10 a 2, sino que era, dice, caminó con Dios, significa todos los días. Todos los días. O sea, paso que daba Noé lo daba con el Señor. Cosa que hacía Noé, la hacía para el Señor. Pensamiento que tenía era inspirado por el Señor, por su fidelidad a Dios. Entonces, caminó con Dios significa Noé le creyó a Dios y todos los días hacía lo que a Dios le agradaba. Porque fíjese que si yo voy, y me pongo en la imagen, ¿no? Si yo voy caminando con Dios aquí al lado, ¿haría algo malo? A los jóvenes les digo, ¿cierto? Cuando uno está chico y toca salir de la casa y no están los papás, uno tiene la tentación de hacer las cosas que no haría delante de los papás, ¿cierto? Claro, porque no están los papás para que le llamen la atención. Entonces a veces uno es un poquito más suelto cuando anda así los papás. Y ocurre que, por ejemplo, yo me doy cuenta en el colegio cuando uno organiza alguna actividad recreativa, dice, pero no inviten a los papás. Claro, no inviten a los papás, porque si están los papás, las conductas son diferentes. Entonces, si Noé caminó con Dios y andaba todos los días con el Señor, evidentemente era un hombre perfecto para su generación. Entonces, ¿en qué estamos fallando nosotros entonces que la cosa no funciona tan bien? ¿Nos faltará caminar con el Señor? ¿Sí? ¿Sería distinto? Porque se acuerda que yo al comienzo dije que me voy a poner el sombrero de pianista, después me puse el de diácono, y nos ponemos todo el día el sombrero de hijo de Dios. ¿Me lo pongo yo el sombrero de hijo de Dios? ¿Todos los días? Hay que pensarlo, ¿cierto? Entonces, lo primero que hizo Noé fue creerle a Dios, no creer en Dios, que es distinto. ¿Hay alguna diferencia? Sí, yo puedo creer que Dios existe, pero puedo no creer en ninguna de las cosas que me dice, ¿cierto? Claro, yo creo que existió Marx, por ejemplo, pero no comparto su pensamiento, porque él era ateo. Entonces no puedo creer en lo que él me contaba porque es ateo, y yo soy cristiano. ¿Me entienden la idea? Yo puedo creer en Hitler porque vivió y existió y es un ser histórico, pero no puedo creerle a Hitler, ¿cierto? Los postulados que él tenía, la visión que tenía de la sociedad. Entonces yo puedo creer en Dios, pero no ser creyente, pero no ser cristiano. Porque para ser hijo de Dios hay que creerle a Dios que todo lo que Dios me dice es verdad. Y que si yo lo hago, va a ser como Dios dice. ¿Entiendes? Entonces, Noé lo primero que hizo, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y por creerle a Dios, él era un hombre de fe. Y fíjese que Noé está considerado como uno de los padres de la fe, ¿cierto? Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, fíjese, muchos siglos después, mire lo que se dice de Noé. Habla ahí su Biblia en Hebreos, capítulo 11, versículos 6 y 7. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero crea que hay Dios, ¿cierto? Y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí viene, por la fe, Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y que eran difíciles que ocurrieran según lo que estaba diciéndole Dios, ¿cierto? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese que fue el único que se salvó de esa generación, porque fue el único que creyó en Dios, le creyó en Dios y caminó con Dios. Cada día de su vida, cada día de su vida. Nunca dejó a Dios en la casa. Anduvo con Él para todos lados. Anduvo todos los días con el sombrero de cristiano, de creyente. ¿Ya? Por esa razón. Entonces, el Señor Jesús, posteriormente, en su ministerio, resaltó lo importante que es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nuestra obediencia a la palabra de Dios en todo, no en algunas cosas. Porque a veces nosotros somos muy buenos para citar las promesas de Dios. ¿Se han fijado en eso? Somos buenísimos para citarlas, sabemos de memoria. Pero no sabemos ningún texto con las demandas de Dios. Lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Se fijan? Entonces, cuando el Señor nos pide que seamos luces en este mundo, que seamos la sal de la tierra, eso no lo tenemos tan fresco en la memoria. Pero sí tenemos fresquísimo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en esa confianza pedimos, ¿cierto? Pero cuando el Señor nos pide que seamos luces y que seamos la sal de la tierra, a veces no lo tenemos tan fresco. Entonces dice acá que lo importante es que nuestra vida se edifique sobre la obediencia a la palabra de Dios. Esa es nuestra fortaleza. Y ese es el secreto para que en este mundo nosotros seamos elementos de cambio. Que la sociedad que vemos que se está corrompiendo comience a cambiar en nosotros primero. Y si cambia en nosotros, eso va a irradiar a otros. Mire lo que dijo Jesús en el capítulo 7 de Mateo. Busque ahí, 7 de Mateo. Mateo 7, 24 y 25. Dice lo siguiente. Él había enseñado, había predicado ese día, y dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras, su palabra, su enseñanza, su doctrina, y ¿qué cosa? Las guarda en su corazón y las atesora ahí, y las pone en un marquito en su casa, y las escribe ahí en un meme en el Facebook, y las pone ahí, ¿cierto? Ese, o ese tipo otra cosa. Y las hace, el que oye el Evangelio, el que oye la enseñanza, el que oye la doctrina, y no la guarda como una cosa bonita, sino que la hace, dijo Jesús, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. No, me disculpa los copiavinos que están ahí, ¿cierto? Porque vimos allá cómo esto es cierto, ¿cierto? Pasa un aluvión, una corriente fuerte de agua, y se lleva todas las casas que están débiles en su fundamento. Claro, pero seremos así cuando el Señor, ¿cierto?, nos habla, nos enseña, nos entrega su doctrina, sus enseñanzas, sus demandas como Padre Celestial, y nosotros no solamente las guardamos como palabras hermosas y bonitas en nuestro corazón, sino que día a día las hacemos, las cumplimos. Imagínese usted lo que significa que los que estamos aquí nomás, incluido yo, por supuesto, el primero, todos los días comencemos a vivir una vida ejemplar, distinta a lo que vive el mundo afuera. Comencemos a ser personas que bendigamos a los demás. Seamos personas que entreguemos a través de nuestras conductas
las enseñanzas de Cristo. No que vayamos con la Biblia a decirle, miren lo que dice aquí un caballero, sino que digamos, ¿cierto?, con mis actos, lo que yo vivo, lo que yo soy, eso es lo que el Señor pide que seamos. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Sí, es difícil. ¿Ya? Porque no estamos acostumbrados muchas veces a hacerlo. Es difícil. Pero fíjese que el secreto está en que comencemos primero a creerle al Señor. Segundo, a depender del Señor. A depender del Señor. Y tercero, a obedecer al Señor. A obedecerle día a día en cada cosa. Entonces, cuando yo vaya a hacer algo, diga, a ver, en esto que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy haciendo lo que los demás hacen? ¿O estoy haciendo lo que se acostumbra en esta época, que es tan moderna, que ya no echamos al bolsillo la moral de Dios y sacamos nuestra propia moral? ¿Cierto? Entonces, cuando caminamos en la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, somos bendecidos. Y no solamente somos bendecidos nosotros, sino que nos convertimos en instrumentos útiles en sus manos para bendecir a otros. Nos utiliza con poder. Y ese poder que el Señor pone en nuestras vidas no es un poder para jactarnos de él, sino que es un poder para que podamos también abrir la puerta a otros para que conozcan al Señor y puedan cambiar sus vidas. Mucha de la gente que está haciendo cosas malas en este mundo son personas que nadie se ha acercado a ellos a abrirle la ventana del Evangelio. Y nadie se acercaba a hablarles del Señor. Otros lo han escuchado y no les interesa. Pero el Señor dijo que habría también personas así, ¿cierto? Habría gente así. Pero que no sea por culpa nuestra que alguien que realmente está buscando al Señor no lo encuentre, porque mi vida le cierra la puerta al conocimiento de Cristo. Porque yo le digo que soy cristiano y esa persona ve que yo no actúo como cristiano. Y cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es esto: le cierro la puerta. ¿Se fijan? Entonces, si hay alguien cerca suyo, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, un familiar, que a lo mejor está buscando al Señor, que seamos nosotros una puerta abierta a través de nuestros actos, a través de nuestras conductas, a través de nuestra forma de ser y nuestra forma de servir al Señor, una puerta abierta para que esa persona se interese y venga a conocer al Señor. Cuando yo digo que soy cristiano y no actúo como cristiano, recuérdelo, estoy poniendo un candado grandote a la puerta del Evangelio para que otros vengan al conocimiento de Cristo. ¿Queremos que este mundo cambie? Cambiemos nosotros primero. Y seamos realmente verdaderos hijos de Dios. En que en el lugar que nos puso el Señor, a Noé nos puso en esa época, en aquella época allí, terrible, debe haber sido terrible, una época muy primitiva, terrible. Pero ahí Noé fue capaz de ser fiel al Señor, de ser distinto, de actuar como el Señor le pedía y caminar cada día con el Señor. Yo los invito entonces que oremos para eso. Primero yo, también ustedes, oremos para que el Señor nos ayude día a día a caminar con Él. Que todo lo que hagamos sea grato, agradable al Señor, que el Señor se agrade. Así como lo hizo con Noé, que lo miró y dijo: oye, no son todos malos. Mira, yo creo que es fiel a mí, lo voy a usar. Y lo usó. Que pueda a cada uno de nosotros, ¿cierto?, escogernos para hacer bendición para este mundo y una llave de cambio para que este mundo sea mejor. Si todos nosotros hacemos eso, fíjese, multiplique por lo menos cada uno de nosotros se relaciona alrededor de unas 100 personas diarias con quien tiene contacto de una u otra manera, ¿cierto? Nos ven, nos miran, y algunos más. Multiplique eso, ¿cuánta gente comenzaría a ver de una forma distinta, ¿cierto?, el llamado del Señor, y de una forma distinta a los hijos de Dios?
Así que vamos a orar por eso, para que el Señor nos ayude. Es difícil, yo le dije, no es fácil, no nos engañemos, es difícil. Pero si oramos y le pedimos al Señor, Él puede hacer la obra. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido. Te damos gracias, Padre Celestial, porque somos tus hijos. Pero también, Señor, lloramos y nos lamentamos por el mundo en que nos tocó vivir. Señor, es un mundo que está corrompiéndose, es un mundo que está desmoronándose, pero Señor, queremos que tú nos ayudes para que seamos instrumentos en tus manos, para cambiar este mundo que está a nuestro alrededor, para que a través de nuestras vidas, de nuestras conductas, de nuestro quehacer diario, de nuestras palabras, podamos reflejar el inmenso amor que tú tienes por la humanidad y también, Señor, reflejar esa salvación que tú has prometido para todos los hombres. Señor, te ruego que nos acompañes en el día a día, que podamos caminar tomados de tu mano, que no nos apartemos ni un minuto de ti, para que todo lo que hagamos siempre busque agradarte, siempre busque reflejarte en la gente que nos mira. Señor, acompáñanos en el día a día, danos de tu fuerza, danos de tu poder, Señor, con tu inmensa misericordia y con tu inmenso amor. Te ruego que tú bendigas a nuestra congregación, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a sus relativos. Señor, acompáñales en esta semana y que sea una semana de bendición para todos. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén.